¿Cómo dejé que pasara? ¿Cómo pudo llegar hasta estos extremos? Me descuidé en aquel momento crítico, debo reconocerlo. ¿Alguien como yo caerá en esas cosas? No. ¿Cómo es eso siquiera posible? Con mis años de experiencia militar y entrenamiento. Bueno. Ya estoy grande. Y no creo poder soportar más este tipo de cosas. Y pensar que yo solo quería quedarme en el campo y vivir el resto de mis días tranquilo, sin molestar a nadie. Tal parece que el destino, o más bien esas cosas, tenían algo distinto para mí. ¿Que cómo llegué aquí? Es una buena pregunta. Pero ¿qué rayos? ¿Con quién estoy hablando? Estoy solo aquí. Solo y quizás a punto de morir. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de meterme donde no debo, solo los hubiese ignorado y seguido con mi vida? Pero bueno, ya no hay marcha atrás. Lo único que puedo hacer ahora es tratar de recordar cómo fue que me metí en este embrollo. Todo inició hace 3 días. Era sábado por la tarde. Yo estaba bajando la ropa del tendedero como todo fin de semana. Luego de eso me dispuse a dormir una siesta. Un día lleno de labores lo merecía, así que sin prestar atención a dónde caía la ropa limpia, me tumbé en la cama y cerré los ojos. Yo siempre tuve el sueño pesado. Solía decir incluso que aunque hubiese un terremoto ni siquiera eso me despertaría, pero en esta ocasión no fue el caso. Desperté de golpe, vi el despertador y vi que marcaba las 6:30 p.m. Ya era tarde. Aún así decidí averiguar qué era lo que me había despertado. Inmediatamente, después de haber pensado eso, otro ruido igual se había puesto en mis oídos. Era algo así como la chatarra cuando se pone en el triturador de metales, o cuando se deja caer de golpe. De pronto, había pensado que quizá algún accidente automovilístico había ocurrido. Tal vez algún desafortunado había chocado con algo en su camino. El campo donde yo estaba no era muy transitado, pero a sus orillas había una carretera que lo conectaba con la ciudad más cercana, quizás unas 3 horas de camino. Lo mejor para quienes quieren olvidarse del mundo. De nuevo, otro ruido me había sacado de mis pensamientos. Escuché claramente cómo un árbol caía, y luego de ese, otros 3 más y así sucesivamente. Era ilógico que alguien estuviese talando árboles a esa hora, donde ni siquiera puedes ver tu propia nariz. Quizá debió ser algún animal despavorido en busca de alimento, así que lo ignoré. Lo último que me quedaba por hacer ese día era alimentar a mis pollos, vacas y caballos. Después de eso, me di una cálida y bien merecida ducha. Siempre que me duchaba, sentía que los problemas desaparecían. Luego de eso, fui a mi cama y vi por última vez el despertador que marcaba las 9:30 p.m. Poco a poco fui cerrando mis ojos. No pude completar dicha acción debido a que una luz brillante proveniente de las lejanías me había cegado un poco. Era una luz extraña. Era una luz blanca y enceguedora. Mi mente pensó que quizás ya estaba dormido porque detrás de esta vi sombras. Sombras de personas a lo lejos que poco a poco se difuminaron en los árboles. Excepto una de ellas. Parecía quedarme viendo fijamente. Estuve así por media hora quizás, viendo aquella silueta, cuando por fin decidió marcharse. En ese mismo instante caí como leño en mi cama. Al día siguiente, mi despertador sonó a las 7 a.m. como de costumbre. No tenía muchas cosas que hacer. Era domingo y la mayoría de labores ya las había hecho el día anterior. Así que decidí apagar el despertador y dormir un poco más. Estaba en el pesar de mis sueños cuando el mugir de mis vacas me había despertado. Me puse de pie, solo para iniciar a escuchar los alaridos de dolor de varios de mis animales. Rápidamente me puse mis sandalias y fui al corral para ver qué había ocurrido. Efectivamente, encontré a una de mis 4 vacas muertas. Las otras no estaban. Solo me quedaba una gallina de las 15 que había y solo un caballo. El otro se había ido. ¿Ido? Me lo habían robado. Rápidamente me vestí, tomé un cuchillo de combate que tenía guardado y la escopeta de mi cobertizo. Fui en busca de los malditos que hayan hecho esto.
Definitivamente no fue trabajo de una sola persona, así que llevé la escopeta recargada y con varios cartuchos más en caso de que me hicieran falta. Todo el día me dediqué a buscar a los culpables de aquel acto, pero para mi mala suerte no los encontré. Estuve a punto de entrar a las arboledas que marcaban las lejanías del campo y el bosque, cuando mi reloj sonó y me indicó que ya eran las 6 p.m. Estaba cansado, sucio y con hambre. Frustrado me encaminé a casa. No pude evitar sentir una sensación extraña de regreso. Era como si me estuviesen observando. No le tomé importancia. Al llegar a casa, mi enojo y furia no hicieron más que aumentar. Mi camioneta, el único medio de transporte que yo tenía para alguna necesidad, estaba totalmente deshecha. Maldita sea, esos malditos otra vez. ¿Me habrán tendido alguna clase de trampa? No, esos bastardos ya tenían planeado todo. Sabían que yo saldría a buscarles y aprovecharon a que no estaba para destruir mi camioneta. No fue suficiente con eso. Al entrar a casa encontré todo hecho un absoluto desastre. Se habían llevado varias cosas. Entre ellas estaban una linterna, 4 bombillos, 2 botiquines, un frasco de analgésico, una caja de herramientas, una balsa inflable, una cinta para aislar. También noté que a mi camioneta le faltaban varias partes, y además de que mi refrigerador estaba vacío. Esos bastardos. ¿Acaso quieren que yo muera? No, y menos sin pelear ni tratar de recuperar lo que es mío. Estaban mis pensamientos cuando de pronto de allí esa luz otra vez, y aquellas mismas siluetas. Ahora que las estoy apreciando mejor, son parecidas a las de un humano, pero no son las de un humano. Las personas no suelen medir más de 2 metros de alto. Tampoco suelen tener la piel grisácea. Además aprecié también a lo lejos un montón de chatarra. Quizá allí llevaron mis cosas. Mañana tendría que ir a por ellas, a como dé lugar. Era eso o morir en el intento. Iba camino a mi habitación cuando noté que en la pared había unos símbolos extraños acompañados de unos dibujos extraños, que al analizarlos bien al fin pude comprender todo lo que estaba pasando. Esas cosas, fueran lo que fueran, no eran para nada amistosas, y al parecer ya me habían visto a mí desde la noche que escuché los primeros ruidos. También tenían meticulosamente planeado todo. Me aterró el último dibujo, el cual me tenía a mí en una especie de mesa con esos seres rodeándome y estando a punto de hacerme cualquier cosa macabra. Pero no pensaba darme por vencido así como así. Tenía que darles pelea. Esa noche no dormí, para nada. La mortificación y el hambre podían más que el sueño. Una vez estimé que eran las 4 a.m., me dispuse a salir de mi casa armado con mi cuchillo y escopeta. Planeaba recuperar todo y volver antes de que amanezca. Salí en dirección a las lejanías del campo. Caminé y caminé con miedo porque no sabía si esas cosas estarían allí. Me di prisa. Mi reloj marcó las 4:50 am, pero ya estaba en el lugar de donde provino aquella luz. Lo que vi me dejó paralizado. Allí había un agujero enorme y en su centro una nave. No sé bien lo que era, pero he visto películas así. De repente escuché un ruido y vi la luz nuevamente. Aquellos seres salían de la nave y se dirigían hacia el campo donde yo vivía. Como pude me oculté y pasé desapercibido. Noté algo extraño. Aquellas veces había visto 3 de ellos, pero solo vi salir a 2. Probablemente el tercero estaría allí esperándome. Cuando estimé que los 2 anteriormente mencionados estaban lejos, me apresuré hacia la nave. Más de cerca la analicé. Estaba en muy mal estado, quizás por el impacto que había sufrido. No le tomé importancia y me adentré en aquella estructura. Por dentro era enorme. No parecía que algo tan grande cupiera en algo que aparentemente era pequeño. Seguí avanzando. Realmente no sabía hacia dónde iba. Solo quería encontrar al otro ser para desquitarme un poco, recuperar las cosas e irme de allí. Avancé quizá 3 o 4 lugares cuando lo vi. Estaba diseccionando a mis animales o algo así. En cuanto me vio se alarmó y se me abalanzó con una especie de cuchilla.
la misma con la que había asesinado a mis animales. Lo esquivé con facilidad y disparé en la mano de aquella cosa, provocando que soltara el cuchillo y se tirara en el suelo revolcándose de dolor. Rápidamente lo tomé del cuello y le pregunté qué hacían aquí. También le pregunté por qué había hecho todo eso. No lograba comprender ni el más mínimo sonido de su boca. Quizá me hablaba en otro idioma. Estaba a punto de soltarlo para ir a recuperar mis cosas cuando un tentáculo salió de su boca y me agarró por el cuello. Me estaba asfixiando, tanto que un camino de saliva se dibujó entre mi boca y mi cuello. Pensé que sería el fin, cuando de pronto recordé el cuchillo que traía conmigo. Lo saqué de su funda y de un tajo corté su lengua o lo que fuera para poder empuñarlo en su cabeza repetidas veces. Como vi que aún se movía, tomé la escopeta y disparé repetidas veces en varias partes de su cuerpo. Cuando al fin cayó, me sentí mejor y me dispuse a seguir investigando la nave. Después de eso, recordé los disparos de la escopeta. Son demasiado fuertes y su sonido también, así que me apuré y avancé 4 cuartos más. Allí estaban todas mis cosas. Fui lentamente caminando hacia ellas, cuando de pronto algo me jaló del pie. Mi cabeza dio contra el suelo y me desmayé. Pocas horas me encontré aquí colgando del techo de la nave, esperando a que esas cosas vengan por mí y que me hagan pagar por lo que le hice a uno de ellos. Quizás me tengan clemencia, quizás no. Lo único que sé es que los recién llegados no son nada amistosos, y pensar que pudimos ser buenos vecinos. ¿Habrán planeado todo? ¿Por qué fui yo el desafortunado en toparme con ellos? No lo sé. Sea lo que sea, no viviré para contar la historia. Escucho sus pasos. Se acercan. Creo que será mejor acabar con esto yo mismo.